Ok. Pues esto va a ser la introducción a Striptease. Y tengo que dedicar este disco a la memoria de James Brown. Ajá. Bien. Después de tanto tiempo en esto del rap y de haber hablado de tantas cosas, puedo afirmar que sigo enamorado de esto como al principio. Es más, me sorprende a mí mismo cuando echo la vista atrás y veo que me lo creo más que cuando era pequeño, con el pelo cuadrado, las tintas y las rimas de ego. Todo era distinto, pero en el fondo sigo siendo el mismo niño que se enfrentó a su primer folio. Y eso tuvo que ser como en 1990, que es hace un montón de tiempo ya. La verdad es que lo piensas, ya hace como 17 años ya. Pues cuando empecé a escribir rap, lo hacía pues un poco porque en el barrio todo el mundo escribía rap. Entonces lo que hice fue, pues empecé a hacer tonterías, a no decir nada en realidad, porque yo lo que quería era ligar, que es lo que queremos todos con esa edad, efectivamente. Y entonces yo recuerdo que en el colegio era el único rapper del cole, y me llamaban rapero, y a mí me daba como vergüenza, porque me daba miedo que los que sí sabían me llamaran toyacos. La famosa palabra toyaco que está de moda en la grabación de este disco, toyaco. Entonces yo todavía recuerdo incluso la primera letra que escribí, que decía así, porque yo era Top Me, decía: hey, mi nombre es Top Me, puedo ser mulato, cuarto, octavo, pero lo que importa es que tengo con mi mano, pues gracias a él a ti te llegan mis rimas. Acabo de remontar el vuelo y me dirijo hacia la cima. A partir de ahora empezarán a disparar, pero de abajo hacia arriba pues darán bajo mi lugar. Bueno, tú sabes, así, era un poco el estilo que había en aquel momento, ¿no? Todavía me acuerdo, y fue bonito. Pues poco después de eso conocí a un chaval que era mayor que yo, se llamaba Juanjo, que era heavy antes, pero se había pasado a la moda del rap. Y me invitó a hacer un grupo, porque en aquella época lo que me molaba era que fuéramos dos MCs, porque estaba en moda IPND en Torrejón, eran los que molaban. Entonces yo, claro que le dije que sí. Y fue una época bonita, porque fue cuando empezamos a escribir letras en equipo, que yo nunca había hecho eso. Y de hecho con ellos fue cuando subí por primera vez a un escenario. El grupo se llamaba Boys in Darkness, que es un nombre que tela. Y decía, a ver que me acuerdo, mi nombre es... No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, en realidad lo pasábamos muy bien haciendo las rimas, ¿no? Y lo que pasa es que llegó un momento en el que después de hacer conciertos y hacer presentaciones y cosas, hubo un día que teníamos que actuar en la Stones, en la mítica Stones de Torrejón, y pasó lo que suele pasar con muchos grupos, sobre todo de rap, por lo menos antes pasaba, ahora no sé si seguirá pasando, y es que Juanjo, mi amigo, empezó a salir con una chica y dejó el grupo, y me dejó tirado. Y yo me di cuenta ese mismo día, el día de la actuación de Stones, que fue la primera vez que actué solo, sin él, claro, ya no existía grupo. Pero bueno, yo seguía escribiendo mis raps, no podía parar, seguía haciéndolos. Hasta el punto que, bueno, yo iba al mismo instituto, a la misma clase con el señor TC, que era el hermano de Fran T. Entonces un día, yo no sé cómo fue, le pasé mi maqueta y tal, ya sabía que yo hacía rap, claro. Le pasé mi maqueta, la escuchó Fran T y me vino TC a decirme que a Fran T le había gustado mi maqueta y que quería producirme. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo, yo no sabía en aquel momento que era producir, pero yo tampoco podía decir que no, así que dije sí. Y empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y fue como muy bonito, porque de repente me vi en casa de Fran, en su habitación, ¿no? Trabajando juntos, hice el primer Jardín de la Alegría, estamos hablando del 94, más o menos, 93-94. ¿No? Bueno, el Jardín de la Alegría, lo de el Jardín de la Alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores vuelan a flores y las duendes y las hadas se entretienen con preciosas melodías. Es el Jardín de la Alegría. El estribillo se quedó, pero la base cambió. Y ocurrió algo muy importante, y es que Fran decidió dejar el Club de los Poetas Violentos. El Club de los Poetas Violentos, como todos sabéis, fue el grupo a lo mejor más importante. Entonces, por eso me gusta escuchar a gente como Black Bee con su EP que dice que somos de la escuela de Madrid y los poetas, porque es verdad, ¿no? Todos crecimos un poco intentando hacer lo que ellos hacían. Entonces cuando Fran me dijo que iba a dejar el club, yo admito que pensaba que era un error, aunque luego el tiempo le ha dado la razón y hizo bien, ¿no? Y a mí me vino de maravilla, yo fui el que más ganó porque me pidió que me fuera con él a hacer conciertos, y eso es lo que hice, estuvimos como 3 años haciendo conciertos. Y fue una época en la que aprendí un montón, ahí fue cuando definitivamente ya me di cuenta de que ya no podía salir de esto, porque empecé a ver cómo era el mundo del rap por dentro, empezamos a hacer conciertos, aprendí mucho de cómo es la psicología con el público, cómo se prepara un buen show, cómo se tiene que respetar a la gente que tienes delante cuando vas a hacer una actuación, ¿no? Y nada, y el tiempo siguió pasando, empezaron a salir más discos de otros artistas, yo empecé a pensar que ya estaba preparado para sacar un disco. Ahora tengo que decir que a lo mejor no lo estaba, pero yo pensaba que sí lo estaba. Y de hecho mi disco lo grabé el primero, Mi Turno, en 1998, que también hace un huevo ya, pero yo pensaba que lo podía haber sacado antes. Pero bueno, el caso es que salió, después de elegir entre compañías me di cuenta de que todas las compañías en general son una panda de buitres y de gente mala, es decir, no hay una mejor que la otra.
simplemente tienes que tenerlo en la cabeza. No me trataron mal, simplemente me trataron como se suele tratar siempre a un artista cuando entra en una compañía, ¿no? Y bueno, y después del primer disco vino el segundo, después del segundo el tercero. En el tercero pasó algo importante, que fue, di un pequeño salto, ¿no?, de cara a lo que era la repercusión, porque suelen decir que no se sabe cuándo cambia la vida de un artista o de una persona en general. La mía quizá empezó a cambiar como rapper el 11 de septiembre del año 2000, antes del año anterior justo a las Torres Gemelas. Y es que nació un sobrino mío. Yo estaba en Torrejón, en aquella época no tenía coche todavía, entonces me fui al tren para ir a Móstoles, que Móstoles estaba bastante lejos de Torrejón, en tren. Entonces, por el camino iba escuchando el Muddy Waters de Redman y escuché un tema en el que es el Superlova 3, creo que es, en el que él pues habla con una mujer, él pone la voz de la mujer y tal, y me pareció como muy gracioso y pensé que a lo mejor era una buena idea hacer un tema entre una relación de un hombre y una mujer. Y pensé en Lola. Me senté en el tren y dije, ¿cómo se empieza un tema? Pues digo, voy a empezar con Hola. Buenas noches, venía a buscar a Lola. Habíamos quedado para irnos de copas. Y todo eso que sigue después. Por cierto, yo no me llamo Oscar.